Cordial saludo, tengan ustedes un maravilloso día y sean bienvenidos a su magazine Ethos, el deber ser del ejercicio profesional. En nuestra conversación en el día de hoy vamos a orientarla con unas preguntas e inquietudes que se tienen y la idea es hacer este espacio muy ameno. La primera pregunta que nos orienta este conversatorio es: ¿por qué se cree que un profesional no debe tener sanciones disciplinarias? Bueno, con respecto a esto les puedo decir que cuando un profesional no posee sanciones disciplinarias, esto da cuenta de la manera íntegra que tendría esta persona de desarrollar o ejercer su profesión. Es muy importante porque el no poseer sanciones garantiza que esa labor que ha desarrollado este profesional a lo largo de su carrera, ¿sí?, la ha hecho bajo parámetros éticos, dando cumplimiento a lo esperado y normado para dicha actividad profesional. Entonces, por eso es bien importante que al momento de evaluar a un profesional se tenga en cuenta que éste no posea sanciones disciplinarias. Vamos a hablar ahora sobre algunos principios que son fundamentales dentro del ejercicio ético de cualquier profesión. Estos principios a los que hago referencia son la integridad, la objetividad, la responsabilidad y la independencia. Entonces, comenzaremos por la integridad. La integridad es todo este cúmulo de valores que posee una persona o un profesional, ¿sí?, y que lo llevan a tener un comportamiento o desarrollar una conducta completamente ética. Cuando hablamos de integridad, hablamos de moral, hablamos de rectitud, hablamos de dignidad, ¿sí?, hablamos de honestidad, de lealtad y de conciencia moral. La integridad es sumamente importante dentro del ejercicio ético de cualquier profesión. En segundo lugar, vamos a hablar de objetividad. La objetividad es una expresión de lealtad, de realidad. Cuando hablamos de objetividad, hacemos referencia a que vamos a decir lo que es, lo que realmente es. Vamos a describir una realidad sin maquillajes, una realidad que no esté sujeta a intereses de nadie, que sea completamente imparcial. La objetividad es un principio bien importante porque nos permite dar cuenta de una realidad sin ningún tipo de alteración. En tercer lugar, vamos a hablar de independencia. La independencia hace referencia a ese criterio mental que nos permite a nosotros expresar o manifestar lo que nosotros pensamos. La independencia nos da esa libertad mental, no limita. Esto es bien importante, que nuestro ejercicio profesional no esté limitado por cosas externas, sino que nuestro ejercicio profesional se desarrolle de manera independiente, obedeciendo única y exclusivamente a aquello que nosotros creemos, pensamos, ¿sí?, y obviamente que es el deber ser de nuestro ejercicio profesional. En cuarto lugar y por último hablaremos de la responsabilidad. La responsabilidad es básicamente la manera como nosotros asumimos o enfrentamos ese día a día de nuestra profesión. Compromete la capacidad profesional y el ejercicio de esta de tal manera que no ponga en duda el bien de la profesión. ¿A qué hacemos referencia con esto? Cumplir con lo que espera la sociedad de nosotros, cumplir con lo que demanda la sociedad de nosotros como profesionales. Entonces, la responsabilidad es bien importante. Algo clave allí en la responsabilidad es que este ejercicio profesional se cumpla de acuerdo a lo que espera la sociedad y en los tiempos que son necesarios, en los tiempos, los costos, los presupuestos que están estimados para dicho ejercicio profesional. La responsabilidad, otro principio muy importante dentro del ejercicio ético de una profesión. Entonces, en resumen, los principios serían integridad, objetividad, independencia y responsabilidad. Para que nos quede un poco más claro, vamos a dar un pequeño ejemplo de cada uno de estos. En el caso de la integridad o integralidad,
miremos la manera, podríamos mencionar la manera honesta que nosotros hagamos al desarrollar un inventario. Nosotros, una de las actividades primordiales dentro del ejercicio de la profesión del ingeniero forestal son los inventarios forestales. Y allí desarrollar un inventario forestal con integridad o integralidad es realizarlo de manera honesta, ¿sí? Recta, con rectitud, obedeciendo a lo que es lo que se espera de ese inventario. ¿Listo? La objetividad, seguimos con el ejemplo del inventario, sería reportar. La objetividad haría referencia a reportar lo hallado, no inventar, no falsear, no decir algo completo que no se ciña a la realidad de ese bosque que estamos inventariando. Es bien importante la integridad en este caso y la objetividad, perdón. La independencia sería la importancia o esa capacidad que tendríamos nosotros de mantener nuestro criterio profesional como ingenieros forestales pese de pronto a las solicitudes de nuestros clientes por intereses de ellos de nosotros modificar o no nuestros inventarios forestales. Es importante que nosotros tengamos esa independencia al momento de elaborar, mantengamos esa independencia, ese criterio al momento de hacer nuestros inventarios y reportar lo que encontramos en estos inventarios forestales. De ello va a depender el futuro de nuestros bosques. Bueno, y por último la responsabilidad. Allí nosotros tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad con el medio ambiente, tenemos una responsabilidad también con nuestro cliente, con las personas que nos acompañan en este inventario, ¿sí? aquellas personas que nos colaboran en este ejercicio. Responsabilidad es hacer las cosas de manera adecuada, en los tiempos adecuados, ¿sí? Con la seguridad adecuada. A esto hace referencia la responsabilidad. Entonces es bien importante porque la responsabilidad va a depender muchísimo el buen nombre de nosotros como ingenieros forestales y asimismo nos vamos a recomendar o no para futuros empleos. Bueno, seguimos en este recorrido por nuestro Magazine Ethos y vamos a hablar en este momento de cuál sería la razón para no aceptar cargos que comprometan estos principios, ¿sí? Sería sencillo definirlo. La verdadera razón para no aceptar cargos que comprometan esos principios es básicamente porque atentan contra el ejercicio ético de nuestra profesión. Es ponerle precio a nuestra moral, es ponerle precio a nuestros valores, a nuestra formación. Es traicionar no solo los principios personales, sino también los principios de nuestra bonita profesión. Esa sería la verdadera razón para no aceptar un cargo en el que nosotros viéramos comprometidos estos principios. Es importante aclarar que lo que está en juego no es solo el buen nombre como personas, sino también el buen nombre de nuestra profesión. Y es algo que nosotros debemos cuidar por sobre todo. No nos podemos permitir que nuestra profesión quede en entredicho y muchísimo menos que nosotros como seres humanos, como personas, ¿sí? Nuestro nombre quede en entredicho. Esa sería como la verdadera razón. A continuación vamos a dar algunos ejemplos sobre lo que han sido estas crisis éticas dentro del ejercicio de diferentes profesiones en nuestro país, ¿sí? Al menos durante los últimos 5 años. Tristemente tenemos muchos ejemplos de esto, pero vamos a mencionar solo algunos y los más sonados. Comenzamos con el caso de Cemex. Cemex es una empresa de cementos y concretos de origen mexicano que ya está asentada desde hace varios años en nuestro país y que estaba queriendo construir una nueva planta
para sus procesos industriales. Dentro de este proceso, ellos adquirieron un bien que se encontraba en proceso de extinción de dominio y este estaba en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿En dónde estuvo el problema? En que ingresaron a la compra por medio de esta Dirección de Estupefacientes, pero en el transcurso de la negociación se desvió y vino a realizar el pago de la compra de este predio a un tercero que estaba asociado con esta persona a la cual le estaba siendo expropiado este terreno. Obviamente, si le estaba siendo expropiado a esta persona era porque tenía nexos con el narcotráfico. Allí vemos un comportamiento no ético por parte de los negociadores de Cemex y que de una u otra manera afectaron el buen nombre de esta empresa y la credibilidad en ella. Bueno, en segundo lugar vamos a hablar del caso de Ecopetrol, que es muy reciente, es de este año 2023, y es donde por medio de diferentes directivos de la empresa, a través de la creación de otras empresas a nombre de familiares, conocidos, allegados, estaban robando los hidrocarburos de nuestro país, los hidrocarburos que son propiedad de todos nosotros los colombianos. ¿Cómo lo hacían? Básicamente hacían pasar los hidrocarburos como productos residuales de la producción petrolera. Así es, sacaban tanques cargados de petróleo o de hidrocarburos, haciéndolos pasar por tanques que contenían residuos de la industria petrolera. Y de esta manera, a lo largo de casi 10 años estuvieron robándonos el petróleo a nosotros los colombianos. Sumamente grave, sumamente triste, porque finalmente unos pocos se estaban lucrando con lo que es de todos, y no solo eso, estaban desfalcando a la principal empresa petrolera de nuestro país. Seguido a esto, el famoso caso Odebrecht. Odebrecht es una multinacional de origen brasilero que hace presencia en diferentes países del mundo. Es una empresa que en su portafolio muestra básicamente todo lo que tiene que ver con temas de la construcción, y Odebrecht ha hecho presencia, como les mencionaba, en diferentes países. Llegó a Colombia también a contratar y hasta ahí pues todo iría bien. El problema fue que comenzó a invertir dineros en campañas políticas, en campañas a presidencia, y esto básicamente como una manera de asegurar la contratación de grandes obras. En este caso, por lo menos una de las grandes obras que llegaron a contratar fue la de la Ruta del Sol. Entonces vemos allí también este gran problema y cómo se estaba atentando contra la libre competencia en nuestro país. ¿Por qué? Porque muchas empresas que también querían adjudicarse estas contrataciones, pues lamentablemente pues estaban ya en desventaja, porque Odebrecht ya había comprado ese derecho a contratación mediante la financiación de campañas presidenciales. Otro caso sonado, muy sonado, fue el del desplome del puente de Chirajara en la vía al Llano. Este puente, un hermoso puente que se estaba construyendo allí en esta vía, se desplomó ante la mirada de todos los colombianos, y esto fue básicamente debido a que los contratistas decidieron utilizar concretos rebajados, concretos pobres. ¿A qué hago referencia con esto? Que en las mezclas que realizaban para estos concretos utilizaban una menor cantidad, una menor proporción de concreto, de cemento, y esto hacía que la estructura se construyera de manera más débil. Conclusión, obviamente esto, ¿para qué? Para ahorrar costos en cemento y así hacer un poco más rentable su ejercicio. Pero lamentablemente pues esto concluyó en el desplome de esta importante obra que
no solo, o sea, no solo acarrea las pérdidas por el desplome de esto, sino también por el desplazamiento, los movimientos de carga de los llanos orientales hacia el centro del país, el comercio. Entonces, esto afectó significativamente el desarrollo económico de nuestro país. Por último, vamos a hablar de lo que han sido los problemas de deforestación en nuestro país y a nivel mundial. Pero toquemos el caso de nuestro país. Resulta que se ha descubierto que alrededor de 500 empresas financieras del mundo han invertido dineros y han promovido la deforestación básicamente para incentivar la producción de soya, aceite de palma, pulpa de madera, pieles, cueros de origen bovino. ¿Qué pasa allí? Estas empresas financieras no miden que estos proyectos productivos de soya, de aceite de palma, de madera, se desarrollan en región amazónica y atentando contra nuestra Amazonía, atentando contra la biodiversidad. Entonces es claro que prima el interés económico sobre el interés mundial de conservación de la Amazonía. Una grave crisis ética. ¿Por qué? Porque se están interponiendo los intereses de unos pocos sobre los intereses de toda la humanidad. Bueno, con esto llegamos a nuestro final. Muchas gracias por escucharme y no olviden estarse conectando a su magazine Ethos, el deber ser del ejercicio profesional. Un feliz día para todos y hasta la próxima.